Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, después de todas estas tareas y todo este corre-corre de lo que fue la Semana Santa y las multitudes y la gente para un lado y para el otro. Bueno, qué bueno que ustedes están ahora listos y preparados para dedicar un rato de su tiempo al estudio de la palabra de Dios conmigo. Gracias por su apoyo el domingo en la iglesia. Gracias porque ustedes están orando para que la obra de Dios pueda realizarse de la mejor manera y que juntos, dentro de muy poco tiempo, podamos exaltar al Señor en vivo o de una manera mucho más personal. Quiero recordar nuestra reunión de ayuno y oración el viernes de 9 a 12 del día. Quiero recordarles. Estén pendientes, este es un tiempo de búsqueda del Señor y de oración y es muy importante que usted se conecte a esta reunión de los viernes en la mañana. Doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno, misericordioso. La palabra dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vamos a hacer una oración para empezar nuestro estudio bíblico. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo sé que usted viene de su trabajo cansado, que seguramente el día ha sido difícil, pero deje que el Espíritu Santo toque su vida, toque su corazón, deje que Él le llene de su paz, de su tranquilidad. Si este día ha sido complicado, difícil, si ha sido un día de malas noticias, si ha sido un día de dificultad, permita que la palabra de Dios le hable hoy y le permita instrucción para las cosas que vienen. Diga conmigo ahora, Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión del miércoles, Señor, porque es un refrigerio en la mitad de la semana de tu presencia, de tu espíritu, de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables, que nos edifiques, que nos exhortes si es necesario, que nos animes, Señor, tu palabra para seguir avanzando en medio de la adversidad y la dificultad. Gracias, Dios, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu familia. Gracias por tu familia, por el pueblo de Dios, nuestra familia, Señor, la iglesia universal y la iglesia local. Gracias. Gracias porque pertenecemos a este cuerpo hermoso, redimido por la sangre de Cristo. Rogamos entonces que seas tú tomando el control para nosotros escuchar tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén. Amén y amén. Bien, el domingo pasado, mi hija Consuelo estuvo compartiendo con ustedes acerca de la resurrección. Y recuerdo bien que ella estaba diciendo que la resurrección es una señal bíblica de la deidad de Cristo. Y lo mostró hablando acerca del templo destruido y del templo restaurado en aquello que el Señor Jesús dijo. Cuando le pidieron señal, Él dijo, la única señal que ustedes tendrán es esta y esta. Y luego habla de Jonás, que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en la tierra y al tercer día resucitó. Y ella estaba hablando acerca de qué significa la resurrección de Cristo o por qué es importante la resurrección. ¿O qué nos dice la resurrección del Señor Jesús? ¿Qué nos enseña? Y si ustedes recuerdan, ella mencionó 3 cosas muy importantes. Primero, que Él puede salvarnos perpetuamente a todos. Segundo, que la resurrección nos muestra a nosotros que Él siempre está disponible a los que se acercan a Dios, siempre. Y tercero, nos enseña que Él vive, viviendo para siempre, para interceder por nosotros. Eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. La resurrección entonces genera parte en 2 etapas fundamentalmente la predicación del Evangelio. Porque si bien antes de la resurrección la gente oía por las señales y veía las cosas que el Señor Jesús hacía, también es cierto que habían muchas dudas, no había certeza ni siquiera en los discípulos del Señor Jesús acerca de la resurrección de Cristo y los primeros sorprendidos de la resurrección fueron ellos.
Las mujeres que fueron allá a la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía. Luego, como el Señor les da una orden, vaya, díganle esto a Pedro, como Pedro se queda sorprendido también. Y luego, como los discípulos se encuentran, el Señor se acerca a los discípulos camino de Emaús. Esto es importante. Y yo no quise dejar pasar esta oportunidad después de la resurrección para compartir con ustedes qué es una vida resucitada. Hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es una vida resucitada? Quiero leer, si ustedes me ayudan allá mirando su Biblia, Romanos capítulo 6, Epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice esta palabra, Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. ¿Qué pues diremos? Mire cómo entra con interrogante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Oiga esto, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tremendo texto este. Pero hay dos cosas que debo decir antes. Primero, que es una vida nueva. Una vida nueva es un cambio total, cuya decisión depende de nuestro deseo, de nuestra voluntad. Por ejemplo, usted toma la decisión de adelgazar. Eso es un acto de decisión suya, donde opera su voluntad. No puede usted decir que va a adelgazar comiendo lo mismo, o comiendo a deshoras, o comiendo determinado tipo de comida. Usted podría adelgazar sin necesidad de tomar ningún medicamento ni nada, simplemente, voluntariamente, tomando la decisión de cerrar la boca. Así de sencillo. O el tener una vida nueva puede ser no comer carne. Usted toma la decisión de no comer carne. Y vaya donde vaya, venga donde venga, invítenlo donde lo inviten, usted no va a comer carne. Usted decidió no comer carne. No para adelgazar, sino porque no quiere comer carne. O la decisión de hacerse vegano. Eso puede ser, generarle, es una vida nueva. Pero allí está su deseo y allí está su voluntad. Eso es una vida nueva. Empezamos a tener una vida nueva el día que decidimos también hacer ejercicio. 15, 20 minutos, una hora, media hora. ¿Por qué tiene una vida nueva? Pues obviamente porque usted va a hacer ejercicio, porque su cuerpo va a quemar grasa, porque allí el ejercicio físico le va a generar unas reacciones y seguramente usted va a tener una vida mucho más saludable. Entonces ahora usted ya tiene una vida nueva. La pregunta sería, ¿qué es una vida resucitada? Una vida resucitada es una vida nueva, escuchen bien. Una vida resucitada también es una vida nueva, pero es generada por un evento extraordinario. No solamente por la voluntad, sino por un evento extraordinario que se produjo en nuestra vida cuando se abrieron nuestros ojos y vimos la luz de Dios y aceptamos su amor. Ahí es donde se genera una vida resucitada. Ya no dependió tanto de mi voluntad de nosotros, sino que se abrieron nuestros ojos. El Espíritu Santo, que es quien nos trae a Cristo, nos mostró a Cristo, nos mostró la luz de Él y nosotros lo aceptamos y aceptamos su amor. Y cuya máxima muestra fue la muerte de Jesús en la cruz. Eso es lo que hace realmente una vida resucitada. El que hayamos aceptado por la fe la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si uno revisa lo que el escritor a los Romanos dice en el capítulo 6, cuando tenemos nosotros una vida resucitada, cuando tomamos la decisión
de aceptar la luz de Dios, de aceptar su amor y ahora cuando somos cristianos, el ser bautizados o cuando bajamos a las aguas del bautismo. De ahí que cuando Pablo escribe a los romanos y está mencionando, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando hemos sido bautizados en su muerte, este es el acto simbólico de resucitar de los muertos. Recuerden bien cuando usted se bautizó, el pastor que le bautizó, si no fui yo, tuvo que, al usted descender a la pila bautismal, o al descender al río, o al descender a la piscina, cuando usted estuvo allí, el pastor le hizo decir 4 declaraciones. Nosotros aquí, lo que yo digo es, por ejemplo, si estuvieran bautizando a Johncito, cuando lo bautizamos. John, ¿usted cree que Jesucristo vino en carne? Dice, sí, Señor. ¿Usted cree que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario? Sí, Señor. ¿Usted cree que Él resucitó de los muertos? Sí, Señor. ¿Y usted cree que volverá otra vez a levantar su iglesia? Y dice, sí, Señor. Entonces yo como pastor le pongo la mano aquí en su boca, pues por prevenir que no se vaya a llenar su boca y su nariz de agua. Y entonces le digo, conforme a la declaración que has hecho, conforme a la manifestación que has hecho, y como ministro del Evangelio yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí entra el agua y ahí hay un simbolismo precioso. Morir y luego yo tomo por la parte de atrás y lo saco y aquí hay una resurrección a vida nueva. Si tenemos una vida resucitada, entonces, y si ya he dicho que tenemos una vida nueva, cuando tenemos una vida resucitada, entonces ¿qué pasa? Somos el reflejo de la resurrección. Somos el reflejo de la resurrección. ¿Qué sucede en nosotros cuando tenemos una vida resucitada? Son varias cosas. Y estén muy atentos porque vamos a leer varios pasajes de la Biblia. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué sucede en una persona cuando tiene una vida resucitada? El escritor a los Romanos, en el capítulo 8, hablando de viviendo en el Espíritu, llegando al versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué sucede entonces en nosotros? Que hay un nuevo poder interior. Hay un nuevo poder interior en nuestra vida. Ahora a nosotros nos queda mucho más fácil vencer la tentación. Ahora a nosotros nos queda más fácil enfrentar las circunstancias adversas de la vida porque ahora tenemos una vida resucitada y teniendo una vida resucitada tenemos un poder interior dentro de nuestra vida, que es lo que dice el texto. Angie nos va a ayudar porque cuando tenemos ese poder interior en nosotros, a nosotros nos va a quedar mucho más fácil vencer la tentación. Antes del bautismo, antes de la decisión de realmente tener una vida resucitada, era difícil, era muy difícil vencer la tentación. No teníamos este sello glorioso, maravilloso, que nos hace fuertes frente a la tentación. Miren lo que dice San Pablo cuando escribe a los Corintios en la primera epístola, en el capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí oyen eso? Habrá un poder que Dios nos va a dar. Dice claramente. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida y es el poder para poder soportar. Entonces es mucho más fácil vencer la tentación. Algunos me dicen, pastor, pero es que el bautismo es que me crea una obligación,
Pues es que el cristianismo es compromiso. El cristianismo es compromiso. El bautismo es compromiso, claro que sí. El bautismo es la decisión que toma un creyente de avanzar en el proceso de la fe. Y observe, seguramente somos más tentados, más perseguidos, digamos de alguna manera, por nuestra naturaleza o por nuestro adversario después del bautismo. Pero ahora tenemos un poder interior y una fuerza y una garantía del Señor que nos permitirá pasar por la tentación, pero nunca será mayor de la que podamos resistir nosotros. Y ese poder interior que es recibido en el momento del bautismo, entonces nos hace más fuertes para poder vencer la tentación. Además de esto, Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 9. Vamos a leerlo, Angie, para que lo miremos un poquito. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Escuchen eso. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién? A sus hijos. El término piadoso se refiere a los que le aman, a los que Él ama, a los que le buscan. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Entonces, ese poder que viene de parte de Dios nos permite enfrentar la tentación, nos permite enfrentar esos momentos en que estamos a punto de caer. Y recuerdo bien que mencioné hace algún tiempo, o creo que fue uno de los domingos que estaba predicando, como el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero el mismo Señor le dice, pero yo rogaré al Padre. Ahí está. Ese poder de Dios fluye para hacernos fuertes frente a la tentación. Cuando tenemos una vida resucitada, tenemos un poder interior que nos garantiza que podemos enfrentar con todo el carácter y el valor cristiano la tentación. Segundo asunto que sucede en nosotros cuando tenemos una vida resucitada, o es una manifestación, como dije, somos el reflejo de la resurrección. Hay una similitud con Cristo. Somos similares a Él. ¿Dónde somos similares? Y ahora se dijo que en el bautismo, porque de la misma manera en que somos bautizados, el Señor Jesús fue bautizado. Cuando uno lee la epístola a los Corintios, en el capítulo 4, en la segunda epístola, en el versículo 10, escuchen lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, oigan esto, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y escuchen el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, dice San Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué es esto? Hay una similitud de Cristo en la capacidad que nosotros tendremos de enfrentar la adversidad. Y aquí, cuando Pablo está escribiendo en este capítulo, dice que ese tesoro lo tenemos en vaso de barro, para que la excelencia de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y él dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Dígame que no. Es así. En apuros, pero no nos desesperamos. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero todavía no estamos destruidos. Todavía tiene vida el que pelea. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Hay una similitud con Cristo en estos padecimientos, en la capacidad que tenemos de sufrir. Por eso, cuando San Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, que es un versículo que ustedes se lo saben, Angie lo va a leer, pero escuchen lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo, yo sé tener abundancia, yo sé tener escasez. Yo sé vivir en la alegría, sé vivir en el gozo, también sé vivir en la dificultad. Allí lo que se genera en nosotros es una capacidad tremenda de sufrir lo que tengamos que sufrir y una cantidad enorme de gozar lo que tenemos que gozar. Y ahí nosotros y ustedes y yo como cristianos tenemos que aprender. Porque no podemos aplaudir y exaltar y adorar al Señor y levantar nuestras manos al cielo cuando todo anda bien. Cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando hay comida, cuando hay abundancia, cuando hay salud. Tenemos que aprender también. Pablo eso es lo que está diciendo. Tenemos que aprender que en las circunstancias adversas también gloria a Dios. Tenemos que aprender que en la necesidad, gracias Señor por tu provisión. Tenemos que aprender que en las dificultades, si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice la palabra, tenemos que fortalecernos en ese gozo que tenemos dentro. Pero no podemos tener esa vida de abundancia, gozo y de escasez, angustia. Por eso él dice, yo sé vivir en cualquier condición. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Y en todo esto, el nombre del Señor sea ¿qué? Glorificado. Porque nunca encontramos al Señor Jesús y lo vimos ahora en ese tiempo de Semana Santa. El miércoles pasado yo estuve hablando acerca de la oración más difícil de llevar. Era la oración en el Monte de los Olivos. Allí había dolor, había angustia hasta la muerte. Recuérdenlo bien. Pero el Señor dice, si es posible, quita de mí esta angustia, quita de mí este dolor. Porque Él visionaba lo que iba a pasar. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque todo lo que Cristo, lo que Jesús nos enseñó fue a glorificar al Padre. Entonces, cuando usted tiene una vida resucitada, es similar con Cristo cuando aprende a pasar por la adversidad y por el gozo y por la alegría. Y cuando aprende a adorar en esa misma condición. Cuando aprende a ofrendar en la escasez y en la abundancia. Cuando aprende a evangelizar en las circunstancias difíciles, cuando comparte la palabra en la dificultad y en la abundancia, en la alegría. Bien, hay un tercer asunto que está acá. Ahora sucede una cosa que es extraordinaria. Cuando tenemos una vida resucitada, una vida resucitada, ya nosotros no vivimos para nosotros. La segunda epístola a los Corintios, allí en el capítulo 5, en el versículo 15. Miren esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escuchen eso. Se los vuelvo a leer. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oigan eso. Ahora nuestra devoción es a un nuevo Señor, porque ahora vivimos para Él. La Biblia dice claramente que nosotros éramos esclavos del pecado y cuando éramos esclavos del pecado éramos esclavos de Satanás porque vivíamos a voluntad de Él. San Juan capítulo 8, versículo 34, dice claramente que éramos esclavos del pecado. Escuchen. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Éramos esclavos del pecado? Algunos dicen que no. Algunos dicen, no, yo no soy esclavo, yo soy libre. No, usted no es libre. ¿Libre de qué?
termina haciendo lo que no quiere hacer. Y tenemos muchas demostraciones de esto. Si usted le pregunta a un borracho, o le pregunta a un alcohólico, o le pregunta a alguien que si él es libre, dice que sí. Pero no es libre, es esclavo del alcohol. Solamente reconoce su esclavitud cuando toca fondo. Y por eso es necesario que una persona, para poder cambiar, para poder ser transformada, toque fondo. Cuando toca fondo, ya reconoce que es esclavo y entonces empieza a buscar ayuda. Pero quien no reconoce, nunca jamás va a ser liberado. Si no reconoces el pecado, no vas a ser perdonado. Si no reconoces tu equivocación, pues no. Y hay gente que camina sobre su equivocación y maltratan y golpean. Ustedes saben, ahora en todo este tiempo de pandemia, matrimonios destruidos, hombres y mujeres golpeándose, maltratándose, el uno culpa al otro de todo y terminan en el feminicidio. Allí termina todo esto. Por eso estamos diciendo, éramos esclavos del pecado. No éramos libres, porque ¿dónde íbamos? Donde el pecado nos llevaba. ¿Dónde terminaba? En la cantina. ¿Dónde terminaba? En el prostíbulo. ¿Dónde terminaba? Allá en la olla para consumir droga. ¿Dónde terminaba? En tantos lugares. ¿Dónde? Usted respóndase usted mismo. Y usted decía que era libre. Era el otro día que usted, después que había gastado su dinero, después que había roto su hogar, después que había dañado tantas cosas, entonces reconocía para volver a caer en la misma situación. La experiencia familiar, en el caso de mi papá, él se emborrachaba, golpeaba, maltrataba y al otro día preguntaba que qué fue lo que pasó. Entonces estaba el dolor de mi madre, el dolor de nosotros como hijos, todo esto. Gracias al Señor llegó a Cristo. Y ya cuando llegó a Cristo, al tener una vida nueva, una vida resucitada, pues esto se acabó. Pero antes era esclavo del pecado. Ahora, ¿qué somos? Cuando usted tiene una vida resucitada, ahora somos siervos del Señor. Ahora somos siervos del Señor. Romanos, ahí la epístola a los Romanos en el capítulo 6. Déjenme que voy a leer varios versículos allí para poder que veamos esto mejor. Romanos capítulo 6, del versículo 17 al 22. Cuando ya el escritor empieza a hablar que somos siervos de la justicia, él dice claramente esto. Pero gracias a Dios, oigan esto, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el escritor dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas, de las que ahora nos avergonzamos? ¿Qué fruto daba el alcohol? ¿Qué fruto da la droga? ¿Qué fruto da la violencia? ¿Qué fruto da? Ahí Pablo lo está diciendo. Ustedes decían que eran libres, pero ¿qué fruto les daba eso? Hogares destruidos, hijos destruidos, familias destruidas, lágrimas, dolor, espanto, terror. Aquí lo está diciendo el versículo. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Ha oído alguien hablar acerca de la vergüenza que le genera recordar lo que antes fue? Yo recuerdo que hay una canción de unos hermanos que cantan música cristiana de cuerda y la canción dice, no quisiera recordar lo que antes fui. No quisiera recordar lo que antes fui. ¿Y dónde llevaba todo eso? Dice el texto, versículo 21 de Romanos 6, porque el fin de ellas es muerte. Allá nos llevaba.
Ya la Biblia dice que los que practican la delincuencia, el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios, indica que sus días serán acortados. Y cuando usted hace el estudio de cuánto es el promedio de vida de los delincuentes, usted se va a sorprender. Se va a sorprender. Todos mueren muy jóvenes. Porque el camino final es la muerte física, pero además la muerte eterna. Pero mire qué hermoso este versículo para usted y para mí que conocemos a Cristo. Para usted y para mí que hemos tenido el privilegio de haber visto la luz y haber aceptado el amor de Jesús. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque usted y yo somos siervos de Dios. Dice, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación. Óiganlo. Tenéis como vuestro fruto la santificación. ¿Y como fin qué? La vida eterna. Y como fin la vida eterna. Pero antes no teníamos la vida eterna. El fruto no era la santificación. El fruto era la angustia, el dolor, la cárcel, todo ese tipo de cosas que pasan. Y ya el escritor bíblico dice aquí claramente, el Señor hablando para nosotros, dice que ahora nosotros tenemos como fruto la santificación y como último, como fin, como corona de todo esto, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios que es vida eterna. Alégrese conmigo. Eso es una vida resucitada, que tiene propósito, que tiene razón. Dice, como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahora, si nosotros tenemos a un nuevo Señor, tenemos una ambición distinta. Porque si antiguamente, ¿cuál es el deseo y cuál es el deseo de los seres humanos en su vida normal o en su vida tradicional? Poseer, tener, comprar. ¿Cuál es la prioridad? Comprar una casa, 2 casas, comprar una finca, comprar una mansión, comprar un carro, 2 carros, 3 carros, tener, poseer. Esa era nuestra ambición. Es más, que en esa cultura fuimos levantados. Sí. Acuérdense bien que en esa cultura fuimos levantados. ¿Quién era el personaje más importante del pueblo? El que tenía plata. Le decían señor y le decían don. Así de claro. Se separaban los estratos sociales y se consideraban que los estratos más importantes eran los que tenían recursos financieros, económicos. ¿Cómo consiguieron el dinero? No importaba, lo importante era que tuvieran. Y uno cree que la sociedad ha cambiado y pudiera que haya cambiado un poco con respecto a esto. Pero en realidad, ahora pasa lo mismo. Hay unas élites y unas clases sociales y todo el mundo quiere acceder a ellas porque todos queremos vivir. La ambición es tener, poseer y mostrar. Ahora se cambió para nosotros esto. Cuando uno tiene una vida resucitada, esas ambiciones materiales cambian. En tanto que la Biblia dice, contentos con lo presente porque Dios tiene cuidado de ustedes. Pero miren lo que dice San Pablo cuando escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces usted me dirá, pastor, todos tenemos entonces que ser pobres. No. Ahí hay una equivocación enorme. La Biblia dice, hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prosperes material y espiritualmente. La Biblia habla de la prosperidad. Pero la Biblia habla de la prioridad. La prioridad es las cosas de arriba, el Señor. De ahí que siempre tengamos que decir que el trabajo honrado, que las utilidades ganadas con el esfuerzo, con el trabajo, con la bendición de Dios,
son una bendición enorme para los creyentes. De ahí que tengamos que decir que Dios lo hemos enseñado a fuerzas alcanzado. Y oramos para que el Señor dé gracia, dé sabiduría, dé inteligencia para generar proyectos, para generar empresas. Y nuestra iglesia está empeñada en eso. Está empeñada en eso. Pero la prioridad ha cambiado. No es poseer, tener, mostrar. Ahora lo material pasa a un segundo plano. Ahora la prioridad nuestra es lo celestial. Usted puede ganar todo el dinero que quiera. Y joven, estudie. Y ayudamos a algunos a estudiar para que salgan de la condición difícil en que viven sus padres. Y nuestra labor misionera incluye traer jóvenes y prepararlos y ayudarlos a ingresar al estudio superior, a la universidad, y les ayudamos para que ellos avancen. Pero ellos tienen que tener claro que la prioridad es lo celestial. Angie tiene ahí unos versículos que allí están allí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, 3 y 4. Dice, yo voy a leerlo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo no le había dado sus textos a ella, por eso lo acogí ahí de sorpresa. Pero yo los tengo aquí porque es el mismo capítulo 3. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, escuchen, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y yo quiero que esto quede muy claro. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que tengas la mejor casa del barrio o de la zona. Dios quiere que tengas tu finca. Dios quiere que tengas los carros que tú quieras, que tengas tu avión propio. Eso es lo que Dios quiere. Pero eso no puede estar por encima de Él. Porque cuando eso está por encima de Él, lo que estás mostrando es que tu vida no es una vida resucitada. La vida resucitada es aquella que lo primero es Dios. Y una forma de mostrar que lo primero es Dios es que cuando despiertas, la primera persona que invocas y agradeces por el nuevo día es al Señor. Eso es prioridad. Y cuando te acuestas en la noche, la prioridad es Dios. Te despides y pones su vida en tus manos. La prioridad es Dios cuando tomas de la utilidad que Dios te ha dado para apoyar la iglesia económicamente, para diezmar y para ofrendar. Esa es la prioridad. Tu vida se muestra que es una vida resucitada cuando ayudas al necesitado, al desvalido, al desplazado, al huérfano, a la viuda. Ahí estás mostrando que tienes una vida resucitada. ¿Recuerdan? Y le pedí a Angélica que me leyera, sí se lo di yo a ella, este texto. San Lucas capítulo 12. Sí, San Lucas capítulo 12, del versículo 16 al versículo 21. El Señor Jesús hablando, el rico insensato, Él le refiere una parábola. Escuchen lo que dice. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Escuchen ese final. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto, lo que has guardado, ¿para quién será? Y el Señor hace la aplicación y dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Todo esto
se quedará. Todo esto pasará. La riqueza que se hace para con Dios se hace cuando entendemos que Él es nuestra prioridad. Cuando abrimos la iglesia y vienes a la iglesia. Algunos dicen, y todos los fines de semana arrancan para su finca, vamos a esto, vamos a tal, nunca asisten a la iglesia. Y seguramente enviarás la ofrenda o los diezmos, pero no es eso. El día del Señor es el día del Señor. Y tienes que tenerlo claro, eso significa la prioridad para Dios. El Señor lo llama necio, no lo llama sabio. Y nos recomienda que seamos ricos en Dios, versículo 21. Y tenga claro, nuestro reino no es terrenal, nuestro reino es celestial. Bueno, ya se acabó el tiempo. Debo terminar solamente mencionando que cuando uno tiene una vida resucitada, también tiene una exaltación a lugares celestiales. Cuando se escribe, San Pablo escribe la carta a los Efesios en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 5 y versículo 6, escuchen lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuchen, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando tenemos una vida resucitada, somos exaltados a lugares celestiales. De ahí que el escritor bíblico diga, yo estoy sentado con Cristo. De ahí que diga, mi vida está escondida en Dios. Y él aquí está diciendo, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Está usted sentado con Cristo ya en lugares celestiales? Yo me veo con Cristo. Yo me veo con Cristo en la visión de mi propia vida. Me veo con Cristo sentado en lugares celestiales. Y no solamente cuando el Señor me lleve o cuando el Señor venga. Desde ya mi visión me permite verme sentado en lugares celestiales. Porque eso es lo que dice la Escritura. Nos exalta el Señor a lugares celestiales, en la dimensión espiritual profunda de la presencia de su Espíritu y su compañía en nosotros. Le pregunto, ¿tiene usted una vida resucitada? ¿Está viviendo de esta manera? Observa que esto que mencionamos esta noche en este estudio fluye en su vida. Eso es una vida resucitada. Jesús murió en la cruz. Resucitó, como hemos dicho, por usted, por mí, por nosotros. Murió por todos, leímos. Ahora que espera Él de nosotros, que mientras se llega a la gran resurrección, cuando el Señor vendrá, cuando tendremos que ir a su presencia para dar testimonio de las cosas que hayamos hecho en la tierra, mientras estemos aquí, debemos ser un reflejo de la resurrección de Cristo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y tome muy en cuenta cada uno de los asuntos que hemos mencionado esta noche, para que su vida realmente sea el reflejo de la resurrección operado en su vida en Cristo. Y si no ha tomado la decisión de bautizarse, este es un buen tiempo. Es un buen tiempo para empezar a prepararse al bautismo. La iglesia dicta los cursos bautismales a distancia, en línea. Usted le colocamos una persona para que lo capacite y inmediatamente abramos, muy seguramente, vamos a bautizarle. Me alegró saludarlos después de este tiempo de Semana Santa. Seguramente algunos de ustedes salieron, viajaron y bueno, gracias a Dios están bien. Síganse cuidando. Nos vemos siendo la voluntad de Dios el próximo domingo. Aquí estaré siguiendo la voluntad del Señor en vivo y en directo, compartiendo con ustedes la palabra de Dios el domingo a las 9:30 de la mañana. ¿Quiere orar conmigo? Diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por tu bondad. Permite que mi vida sea el reflejo de una vida nueva, de una vida resucitada, que yo pueda mostrar en todo lugar, en todo espacio donde tú me permitas estar, que yo he resucitado ya con Cristo. Gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdame para seguir creciendo y viviendo para ti. Lo pido y te doy gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Feliz noche para todos, que descansen y nos vemos el domingo, próximo domingo, 9:30 de la mañana. Envíe el link, vea el culto ahora y envíe el link a sus amigos, a su familia, para que escuchen acerca de esto. Y el domingo, cuando le envíen el link, haga como yo. A mí me lo envían y cuando arranca el culto, en el momento que está arrancando, no lo hago antes, lo hago en el momento que está arrancando el culto, para que la gente tome de una vez el culto que está abierto y no tenga que esperar, sino que inmediatamente entran. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Feliz noche, mis hermanos.